Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Leemos en el Evangelio de San Lucas que estando Jesús en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Y en respuesta a esta petición, el Señor confía a sus discípulos y a toda la Iglesia esa oración cristiana fundamental que conocemos como el Padre Nuestro. Esa oración que los cristianos muy pronto aprendieron a llamar la oración dominical, porque cada domingo que se reunían en asamblea litúrgica para celebrar los misterios del Señor en la Santa Misa, pronunciaban con gran temor, con gran reverencia, con piedad filial, esa oración que todavía nosotros decimos y que somos invitados a decir justamente con esas palabras que nos dicen, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Y sí que es un atrevimiento porque nos dirigimos al Dios tres veces santo, al Dios todopoderoso, al absoluto y eterno, como Padre. Y eso es un atrevimiento. Pero si nos atrevemos a decirlo así, es porque lo hacemos en el Espíritu que nos hace uno con Cristo Jesús y por lo tanto hijos en el Hijo, en Cristo Jesús. El Padre Nuestro es en efecto la oración característica de los hijos de Dios, de los cristianos, incluso de aquellos que no están en plena comunión con nosotros, como son los protestantes de las diferentes iglesias históricas, como son los ortodoxos. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en el Espíritu de Jesús, nos atrevemos a llamar a Dios Padre. Y esta oración es una oración muy importante porque, como dice Santo Tomás de Aquino, es la más perfecta de las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además según el orden en que conviene desearlo. De modo que esta oración, concluye Santo Tomás, no solo nos enseña a pedir, sino también llena toda nuestra afectividad. Precisamente por esta razón, los grandes teólogos, los grandes maestros de oración siempre han dedicado un espacio para meditar detenidamente esta oración. Así tenemos la carta de San Agustín a Proba. Así tenemos también el comentario de San Cirilo de Alejandría y de otros santos que para enseñarnos a orar no tienen que hacer otra cosa que comentar el Padre Nuestro, esas 7 peticiones. Pues bien, nosotros no somos grandes maestros de oración, pero quisiéramos proponerte en estos días, como hemos comenzado el día de ayer, para tu oración, para tu diálogo con Dios, justamente el que vayamos meditando en la presencia de Dios cada una de estas 7 peticiones. Y si el día de ayer considerábamos esa petición entrañable, santificado sea tu nombre, una petición con la cual no es que estemos pidiendo a Dios que nosotros podamos de alguna manera aumentar su gloria o que nosotros santifiquemos su nombre, sino más bien que seamos cada uno de nosotros testigos de su gloria, testigos de su santidad,
irradiación de su majestad, porque de hecho cada hombre lo es, porque está hecho a su imagen y semejanza, y cada hombre es la corona y la gloria de Dios. También cada hombre al pecar queda privado de esa gloria de Dios. Y entonces, cuando nosotros pedimos que sea santificado su nombre, en realidad lo que pedimos es que seamos arrancados del pecado, de manera que nosotros seamos testigos con nuestra propia vida de cómo el Espíritu Santo va transformando nuestra existencia de una existencia carnal a una existencia espiritual, a una existencia de hijos, a una existencia de bienaventurados, porque en realidad la vida en el Espíritu tiene como característica la vida según las bienaventuranzas. Y nosotros vivimos en estos últimos tiempos, desde Pentecostés, vivimos en estos últimos tiempos, que son los tiempos de la efusión del Espíritu, donde se libra, como dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, una lucha cósmica entre la luz y las tinieblas, una lucha espiritual entre la carne y el espíritu. Hoy nosotros consideramos en nuestra meditación la segunda de estas peticiones: venga a nosotros tu reino. En el Nuevo Testamento, la palabra basileia, griega, se puede traducir tanto por realeza como un sustantivo abstracto, como reino también como un sustantivo concreto, o incluso como una acción, el reinado. El reino de Dios es para nosotros algo central, porque es central en la predicación de Jesús. Jesús ha venido, se ha hecho hombre para anunciar el reino de los cielos y también para inaugurarlo, porque de hecho el reino de Dios es el mismo Jesús. Todo fue creado por Él y para Él. Él es el Señor. Y el reino de Dios no es otra cosa sino el señorío de Jesús. No se identifica con algún sistema político de derecha o de izquierda, como algunos políticos de otros tiempos temían y por eso combatían la idea de Cristo Rey, como si anunciar el reinado de Jesús fuese pretender realizar una especie de teocracia o peor aún, de un clericalismo en el que entonces las decisiones fundamentales de la vida en común fueran tomadas por los eclesiásticos, o que fuera todo inspirado de manera directa y sin respetar la autonomía de las cosas temporales, solamente en el Evangelio, imponiéndolo a todos. No, el reino de los cielos, el reino de Dios, no es comida ni bebida, sino que es algo espiritual, es justicia y paz y gozo en el Espíritu. El reino de los cielos se realiza fundamentalmente en el alma de cada bautizado, que permite que el Espíritu tome la dirección de su vida, me refiero al Espíritu Santo, de manera que abandonando las actitudes, los valores, los modos de pensar del hombre carnal, del hombre, digamos, corrompido, del hombre destinado a la muerte, vivamos mejor según el espíritu de las bienaventuranzas, según los dones y frutos del Espíritu Santo en nosotros. Ese reino de Dios se realiza de manera discreta, primero en nuestro corazón, y poco a poco va creciendo, no solo de la misma manera en que nosotros nos vamos santificando y vamos siendo cada vez más discípulos verdaderos del Señor Jesús, sino que también, precisamente por la acción de los cristianos en el mundo
va siendo transformado, las tinieblas van siendo derrotadas, el maligno va siendo desterrado, para que el Señor sea todo en todos. Este reino de los cielos es como una pequeña semilla que se arroja a voleo y cae en nuestra alma. Cuando nuestra alma encuentra las disposiciones adecuadas, cae por la predicación del Evangelio. Y cuando nuestra alma encuentra las disposiciones adecuadas, produce mucho fruto, fruto en abundancia. Hoy, en esta meditación, quisiéramos decir una vez más al Señor: venga a nosotros tu reino. ¿Y quién puede decir con seguridad, venga a nosotros tu reino? Nos lo dice San Cirilo de Jerusalén: solo un corazón puro puede decir, venga a nosotros tu reino. Porque se requiere que el pecado no reine ya en nuestro cuerpo mortal. Se requiere que en realidad nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras coincidan con lo que el Señor Jesús nos ha anunciado. Hoy le decimos una vez más desde el fondo de nuestro corazón: venga a nosotros tu reino, que es adherir a esa petición que hacían los primeros cristianos, que no es otra cosa sino el grito del Espíritu y de la esposa, que es la Iglesia, que dicen: ven, Señor Jesús. Ese grito no es otra cosa sino el Maranatá, eso que decimos cada vez que decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Maranatá, adelanta los tiempos, que se acabe estas pruebas y venga a nosotros tu reino. Ven a reinar en nuestras almas, porque conviene que tú reines. Nosotros queremos ser como ese pequeño borrico que te sirvió de trono para entrar en Jerusalén. Queremos que tú reines en cada uno de nosotros. Queremos ser como ese borrico, dispuesto, con las orejas altas para escuchar tus indicaciones, para escuchar tu voz. Queremos ir no con paso cansino, con paso pesado, dando coces, sino ir con un paso alegre, para que tú vayas realizando tu obra en el mundo. Queremos ser como ese borrico que no se cansa de trabajar día y noche, como ese borrico de noria que da vueltas y vueltas, que come poco, pero trabaja duro para que tu reino se realice, para que tú reines en nuestra alma y desde nuestra alma reines en nuestras familias, reines en nuestras colonias, reines en nuestra ciudad, reines en este mundo que a veces pareciera que permite más bien que sea el demonio y las tinieblas quienes toman la ventaja. Pero nosotros sabemos, Señor, que tú has vencido al mundo. Y por eso, con esta petición del Padre nuestro, nosotros te repetimos, junto con Santa María, nuestra Madre, y con toda la Iglesia: Maranatá, ven, Señor Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.